Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva charla de fronteras de la física que realiza el Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. Para mí es un gran placer presentar hoy a nuestro speaker, Jorge Mejías, que viene del Grupo de Neurociencia Cognitiva y de Sistemas de la Universidad de Ámsterdam, es profesor allí, profesor titular. Y bueno, os voy a decir brevemente un poco de la historia de Jorge, que Jorge se formó en esta universidad, concretamente en nuestro grupo, hizo su tesis doctoral con gran éxito en nuestro grupo y después de ello pues, fue al extranjero a hacer postdoc y ha estado en grandes centros de la neurociencia computacional, neurociencia general y neurociencia computacional del mundo. Por ejemplo, estuvo en la Universidad de Ottawa, estuvo con el profesor André Lontan, estuvo con Xiaoxi Wang en la Universidad de Nueva York y después se incorporó también en la Universidad Normal de China, en Shanghái. No sabía ese dato. Unos meses solo. Unos meses ahí. Supongo con Xiaoxi Wang también, ¿no? Sí. Y finalmente recaló en su actual grupo en la Universidad de Ámsterdam, con el profesor Cyril Bernard, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Mejías es un investigador de reconocido prestigio en el campo de la neurociencia y la neurociencia computacional y es un investigador externo del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional de la Universidad de Granada. También es miembro del Instituto Europeo de Neurociencia Teórica de París y director de la Organización de Neurociencia Computacional Internacional. Su investigación abarca muchos campos, pero actualmente está centrada en el estudio teórico y computacional de redes cerebrales multiescala para entender los procesos de percepción y cognición. Su interés abarca varias funciones cerebrales, incluida la llamada memoria de trabajo, la integración multisensorial y la codificación predictiva, así como los trastornos cerebrales que deterioran dichas funciones. Y la charla que nos va a dar hoy, pues el título es Neurofísica de funciones cognitivas y su distribución en el cerebro. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Ya si no tenéis que aplaudir al final ni nada. Bueno, supongo que se me escucha bien. Como siempre, bueno, más que un placer pasarme por aquí y reencontrarme con mis directores de tesis, con mis antiguos colaboradores. Y bueno, siempre Granada se siente un poco como casa, entonces estoy siempre encantado de hablar de cosas nuevas por aquí. Y bueno, la charla la voy a dar en español, pero en caso de que alguien prefiera, sobre todo desde online, que prefieran, estén más cómodos con el inglés, las transparencias van a estar en inglés. Espero que no haya ningún problema. Esta es la única que tengo en español. Y bueno, como bien ha dicho Joaquín, lo que voy a comentar ahora es un trabajo que he estado haciendo en los últimos años. La mitad de ese trabajo, digamos, es con el trabajo que hice en el laboratorio de New York University con Xiaoying Wang. Y la otra mitad es un poco más reciente, un trabajo que hemos estado haciendo con un estudiante de doctorado, de lo que voy a hablar al final. Ambos tópicos se centran en intentar entender las funciones cognitivas del cerebro desde un punto de vista de la física o de la neurofísica y, en particular, ambos proyectos tienen un ángulo un poco distributivo desde el punto de vista de cómo el cerebro se las apaña para mantener la memoria de trabajo o integrar información multisensorial utilizando diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo, de una manera coordinada, de una manera distribuida y dando lugar a un cierto comportamiento emergente. De la manera más simple posible, voy a distribuir mi tiempo en 3 puntos. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco de memoria, ya que va a ser el primer tema y es la que quizás tiene una
conexión más directa con la neurofísica. Entonces voy a hablar un poco de memoria y de lo que supone de lo que significa la memoria de trabajo. Y voy a comentar ciertos aspectos de los modelos clásicos de memoria de trabajo. Justo después saltaré a la primera contribución que voy a comentar aquí, que son modelos que estudian los mecanismos, diferentes mecanismos de memoria de trabajo distribuida. Y finalmente voy a hablar un poco de cómo se integra la información a través de varios sentidos, visión, audición, etcétera, y si existe la posibilidad de que este proceso sea también distribuido de alguna manera. Bien, para hablar de neurociencias en un grupo que principalmente contiene a físicos, yo creo que la mejor manera es empezar por los clásicos y por digamos, uno de los puntos de entrada de muchos físicos en el campo de la neurociencia, y ocurrió hace ya unos 40 años más o menos, cuando John Hopfield, aquí, empezó a adaptar modelos que se habían utilizado de manera clásica para estudiar materiales ferromagnéticos. A muchos de vosotros os sonará el modelo de Ising, por ejemplo, y similares. Estos modelos eran unos modelos de física estadística, también tratables analíticamente hasta cierto punto, los cuales establecían que en un determinado material en el que los átomos o las moléculas se establecían en una especie de malla, en un grid, pues estaban caracterizados cada uno de estos átomos por un momento magnético. En situaciones de temperaturas normales, de temperatura ambiente, las altas temperaturas van a hacer que estos momentos magnéticos estén siempre cambiando su estado hacia arriba o hacia abajo, y en general no van a producir ningún efecto macroscópico en términos magnéticos. Sin embargo, y como el modelo de Ising y por supuesto muchos experimentos corroboraron, cuando disminuye la temperatura de estos materiales, las fluctuaciones térmicas dejan de tener tanta importancia y las interacciones entre los spines empiezan a cobrar un mayor peso en la dinámica del sistema, con lo cual empiezan a autoorganizarse y emerge una especie de orden macroscópico que da lugar a la emergencia de un momento magnético macroscópico en el material. En cierto momento, John Hopfield y, por supuesto, mucha gente a su alrededor al mismo tiempo empezaron a pensar en este tipo de modelos de física estadística como un modelo viable para estudiar la dinámica de neuronas en el cerebro. Y para ello había, bueno, muchos ingredientes que considerar, pero principalmente dos. El primero es que se puede interpretar estos dos estados de los momentos magnéticos como estados diferentes de una neurona. Una neurona puede estar disparando, es decir, emitiendo un potencial de acción, una señal eléctrica para comunicarse con sus vecinas, o puede estar callada, sin hacer nada. De manera que simula estos dos estados de los spines. Al mismo tiempo, se añadió un segundo factor que es muy importante y fue una conexión muy buena con, en aquel momento, la neuropsicología y la neurobiología, que es lo que se considera el principio de Hebb. Donald Hebb era un neurocientífico y un psicólogo canadiense que en torno a 1950 más o menos estableció un principio que es hoy una de las pocas, si podemos decir, leyes de la neurofísica y en particular con el aprendizaje, y es que las neuronas que disparan simultáneamente o al mismo tiempo tienden a reforzar la conexión entre ellas. Eso quiere decir que si hay neuronas que básicamente disparan de manera coincidente normalmente, por lo general van a tener una mejor conexión. Creo que puede haber un problema de batería, espero que dure, pero por si acaso. Entonces, voy a poner un ejemplo rápido para entender esto un poco mejor. La idea es que si tenemos una red neuronal muy básica, en este caso solo 3 neuronas conectadas entre ellas, podemos exponer esta red neuronal a un determinado estímulo.
digamos, al estímulo coche. ¿Okay? Vemos un coche que nos gusta y lo vamos a recordar después. Este estímulo visual, coche, va a hacer que ciertas neuronas, pero no todas, ciertas neuronas en la red disparen como consecuencia de ese estímulo y algunas van a permanecer sin disparar. El principio de Hebb implica que al disparar esas neuronas más o menos al mismo tiempo, la conexión sináptica entre ellas se va a reforzar. Y esto va a dar lugar a un incremento en el peso sináptico entre ambas neuronas. En principio bidireccional. Se puede establecer principios unidireccionales, pero no vamos a entrar en eso. De manera que una vez que ya hemos visto ese estímulo, nuestro coche favorito se va, nos olvidamos de él, o creemos que nos olvidamos, pero en realidad hay algo que persiste, que es esa conexión sináptica reforzada. De manera que la próxima vez que veamos ese estímulo o incluso un estímulo parecido, por ejemplo, no vemos el coche completo, sino que vemos una rueda o vemos una parte del coche, eso va a hacer que parte de ese patrón se vuelva a encender. Y como consecuencia de esta conexión fuerte entre estas dos neuronas, vamos a tener una activación desde ese patrón inicial rueda al patrón final que habíamos almacenado en memoria, al patrón coche. Y digamos, mediante este... Sí, perfecto. Y mediante este estímulo, y mediante este mecanismo, conseguimos llegar a lo que se conoce como memoria asociativa. ¿Vale? La memoria asociativa es, la base de la memoria asociativa, es lo que he explicado. Por supuesto, se puede explicar en términos de un hamiltoniano y de una dinámica similar a la de los vidrios de spin, por ejemplo. Esa es la razón por la que fue muy atractiva para muchos físicos de la época y permitió aplicar muchas de las técnicas y mucho del conocimiento que se tenía sobre esos materiales para investigar la memoria, para investigar la dinámica del cerebro que da lugar a toda esta fenomenología. Y, por ejemplo, aparte del ejemplo un poco simple de la rueda y el coche, pues a nivel un poco más práctico se ha utilizado este principio de memoria asociativa en redes de Hopfield para, por ejemplo, restablecer patrones que ya estaban previamente almacenados cuando la señal original era ruidosa o era solo parcial, de una manera o de otra. Y como he dicho, este campo se desarrolló mucho gracias a físicos que se volcaron en estos temas y, por supuesto, no puedo olvidarme de mencionar a Joaquín Marro y a Joaquín Torres, que han hecho muchas contribuciones en este sentido, involucrando otros mecanismos fisiológicos y más. Y, bueno, gracias a ellos estoy yo haciendo este tipo de cosas, así que, por supuesto, es importante mencionarlo. Bien, todo esto es un modelo, digamos, clásico para entender la memoria tal y como la entendemos normalmente. Una memoria que, por ejemplo, vamos a recordar durante mucho tiempo, meses, años, siempre vamos a recordar nuestro coche favorito, por ejemplo. Pero en el cerebro tenemos otros tipos de memoria, ¿vale? Y es algo a lo que quiero empezar a transitar, y esto no es algo nuevo. La distinción entre memorias a largo plazo y memorias a corto plazo, que son mucho más volátiles, se lleva estudiando pues siglos ahora mismo. Y, por ejemplo, nos podemos remontar a William James, que es uno de los padres de la psicología en América, en Estados Unidos, y él mencionaba pues, algo que todos entendemos un poco a nivel conceptual. Él hacía hincapié en la distinción entre una memoria primaria que consistía en pensamientos, en recuerdos en información que retenemos solo durante un corto tiempo, y una memoria, digamos, de tipo secundaria, que es un poco más permanente. No la tenemos siempre en mente, pero está ahí, y si queremos recordar, por ejemplo, la cara de nuestros padres o nuestro coche favorito o el sitio al que íbamos de vacaciones cuando éramos pequeños, todo eso va a estar ahí y no es volátil. Eso lo podemos acceder a ello años después. Entonces existen estos dos tipos de memoria y en concreto el caso de la memoria a corto plazo, la short-term memory, es, como he dicho, mucho más volátil. Es algo que vamos a poder recordar típicamente durante segundos o varios minutos.
Por ejemplo, seguramente esta mañana habéis mirado al cielo y a lo mejor habéis visto cuántas nubes hay, si hay alguna nube, si no, probablemente ahora no os acordéis del número exacto. Es algo que a lo mejor si os preguntamos justo a los 5 segundos de haberlo mirado, seguramente lo sabéis, pero ahora mismo a lo mejor os acordáis, a lo mejor no. No es algo que vaya a estar con vosotros y que vayáis a recordar cuántas nubes había hoy en el cielo dentro de 4 años. Claro, con un tiempo tan bueno como este siempre podéis decir 0 y a lo mejor acertáis. Yo creo que es 0. En cualquier caso, la memoria a corto plazo es mucho más volátil, es este tipo de memoria que tenemos ahora mismo, pero no vamos a implementar en nuestra red neuronal de una manera permanente. Parte de esa razón es que el evocar una memoria a corto plazo no induce ningún cambio permanente en la sinapsis, ¿de acuerdo? No va a haber unos cambios que modifiquen esos pesos sinápticos. Sí que puede hacer uso de cambios transitorios que puedan durar varios segundos, por ejemplo, pero se van a apagar en cierto momento. Sin embargo, eso no quiere decir que la memoria a corto plazo no use la estructura de pesos sinápticos reforzada que ya existe ahí. Por ejemplo, para saber cuántas nubes hay en el cielo, tenemos que saber lo que es una nube. Y eso es una memoria a largo plazo que está almacenada en nuestro cerebro. De manera que la relación es un poco bidireccional. Ahora explicaré un poco cómo se ensamblan estos dos conceptos. Y solo comentar que el tener una memoria volátil no es algo malo. En realidad, hay muchísima información en nuestro entorno que necesitamos procesar con nuestros sentidos y no podemos memorizar todo porque eso, aparte de darnos un dolor de cabeza durante los 2 primeros minutos, pues no es factible desde un punto de vista físico almacenar toda esa información. Y no es práctico, porque a fin de cuentas no nos hace falta para sobrevivir, que es el principal objetivo del cerebro, hacernos sobrevivir. De una manera un poco rápida y sin intentar explicar cosas más actuales, la interacción entre memoria a corto plazo y a largo plazo se está estudiando y se está explorando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el llamado Modal Framework propuesto por Atkinson y Shiffrin comentaba una relación entre la memoria a corto plazo y a largo plazo que puede resumirse en estos 3 puntos, o si queréis en este esquema de aquí. Típicamente recibimos información sensorial a través de nuestros ojos, nuestros oídos. Básicamente llegan a nuestras áreas primarias de procesamiento de información. Normalmente es muy importante que prestemos atención a esa información, si no será sencillamente información que no vamos ni siquiera a percibir de manera consciente. Seguramente os habéis cruzado con gente viniendo para acá a la que no habéis prestado atención porque no conocéis y a lo mejor ni siquiera os habéis dado cuenta de si han sido 2, 3, 4, por ejemplo. Pero una vez que prestáis atención a algo, a un ítem, eso va a estar durante un cierto tiempo en vuestra memoria a corto plazo. Y la clave de todo esto es que si esa memoria se queda sencillamente en una memoria a corto plazo, si no la estudiáis, si no la repasáis, esa memoria desaparece. Pero si se repasa o si tiene algún tipo de impacto, por ejemplo, emocional o algo importante para vosotros, que tenga un refuerzo interno, esto se va a codificar en una memoria a largo plazo que luego más tarde se puede recuperar para volver a manipularla y a utilizarla en términos de memoria a corto plazo. Este proceso, cómo las memorias a corto plazo se transforman en memoria a largo plazo, es muy interesante y involucra interacciones entre 2 áreas cerebrales que son muy importantes, incluido el neocórtex y el hipocampo, pero no voy a entrar en eso. Al final, las memorias a largo plazo suelen estar localizadas en el córtex, en el neocórtex, con lo cual es bastante conveniente para recuperarlas como short-term memory y utilizarlas para lo que sea. Bien, entonces ahora, transitando un poco más a tipos de short-term memory, que va a ser el tópico va a ser el tema de la siguiente contribución, del tema del que voy a hablar después. Quiero incidir un poco en un caso particular de memoria a corto plazo que se llama memoria de trabajo. ¿Okay? La memoria de trabajo
es un tipo de memoria a corto plazo, pero es un tipo muy particular. Mientras que la memoria a corto plazo se puede entender como algún tipo de almacenamiento transitorio, si queréis, la memoria de trabajo es un poco más especial. El almacenamiento es transitorio, pero al mismo tiempo se guarda de una manera que es posible manipular esa información para cualquier tipo de operación que queramos hacer. Dejadme poner un ejemplo que es mucho más sencillo que todo esto. Imaginad que vais en un coche con un amigo y queréis ir a su casa y este amigo os está diciendo que en el segundo semáforo tenéis que girar a la izquierda, por ejemplo. Entonces, con esa información que él os da en ese momento, tenéis que primero retener esa información y tenéis que usarla para mantener el rumbo mientras vais pasando el primer semáforo. Cuando llegáis al segundo semáforo, a lo mejor tenéis que esperar porque está en rojo y cuando se pone en verde, tenéis que arrancar y girar la rueda del volante de una manera segura para tirar a la izquierda. Es decir, toda esa información tiene que mantenerse en el tiempo durante varios segundos o incluso minutos y al final transformarse o dar lugar a una acción motora que supone coordinación entre vuestros ojos y los brazos y los pies para girar el volante y hacer que el vehículo gire. Esa es la esencia, digamos, de la memoria de trabajo. Es una memoria que va a estar ahí durante varios segundos, incluso minutos, y que es algo que podéis usar, si queréis, para manipular, para por ejemplo, iniciar una acción motora, para darle a un botón, para girar una rueda, todo eso. Claro, pensaréis que esto es bastante interesante. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se las apaña el cerebro para mantener esa información en una memoria a corto plazo que luego dé lugar a veces un comportamiento que puede ser bastante complejo? Y esto es bastante interesante porque desde el punto de vista de mantener un tipo de información en memoria, es importante darse cuenta de que las neuronas en realidad son células que tienen una actividad relativamente rápida, es muy lenta comparada con otros fenómenos, por supuesto, con spines muy lenta, pero comparada con nuestro comportamiento es bastante rápido. Un potencial de acción, un spike, también se llama, normalmente dura un milisegundo, un par de milisegundos, como mucho. ¿Cómo puede una red que se comunica a base de impulsos en la escala de milisegundos mantener información durante segundos o minutos? Es un problema que no es trivial. ¿De acuerdo? Antes de ir a ese punto, os quiero explicar un poco cómo se empezó a investigar la memoria de trabajo desde un punto de vista experimental, porque es importante después para saber qué tipo de medidas tenemos que intentar reproducir con los modelos. Y bueno, la neurobiología de la memoria de trabajo también tiene su cierta trayectoria y se empezó a investigar por supuesto en humanos, pero también con animales, para intentar entender cuál es el mecanismo detrás de eso. A nivel de comportamiento, por ejemplo, es algo muy simple que se puede explorar, por ejemplo, si tenemos un mono en un experimento, le mostramos, por ejemplo, tenemos dos agujeros aquí en la mesa, uno de ellos no tiene nada y el otro tiene un poco de comida. Si tapamos esos agujeros e incluso bajamos esta pantalla para que el mono no pueda seguir mirando exactamente dónde estaba la comida, es decir, rompemos su línea directa de visión, podemos tener esta pantalla bajada durante varios segundos, incluso minutos. Seguro que en cuanto que levantemos esta pantalla, el mono sabe dónde está la comida, porque lo está recordando. Claro, también me podéis decir, Jorge, puede estar haciendo trampa porque a lo mejor el mono no necesita recordarlo porque huele dónde está la comida. Es verdad. Sin embargo, se puede refinar el experimento de muchas maneras. Por ejemplo, en vez de utilizar comida, utilizar un estímulo que no huela, pero entrenando al mono para saber que si recuerda dónde está ese estímulo, le damos un poco de zumo de manzana, por ejemplo, que les encanta. Entonces, con este tipo de experimentos se puede empezar a investigar qué es lo que pasa en el cerebro durante la memoria de trabajo. Porque, claro, mientras al mismo tiempo que tenemos al mono, digamos, en este estado de delay, en este estado de permanencia, esperando a realizar la acción, que es básicamente extender el brazo, podemos hacer registros cerebrales de la actividad de las neuronas en ciertas áreas. Y para esto, uno de los
pioneros en el campo fue precisamente un investigador que se formó aquí en la Universidad de Granada, Joaquín Fuster, que es ahora investigador de mucho tiempo, es ya muy mayor, en la Universidad de Los Ángeles, me parece. El paradigma que Fuster inventó es lo que se llama, Fuster y muchos otros hicieron esfuerzos similares en torno a esa época, es lo que se llama Delay Match to Sample Task, o digamos una tarea de matching, ¿no? de encontrar iguales entre los estímulos. Es algo muy simple de explicar. En principio, tú puedes hacerlo con una persona, con un animal al que entrenas para hacer esto, un mono, por ejemplo. Al sujeto se le muestra en una pantalla un determinado objeto, como este de aquí. En cierto momento, el objeto desaparece de la pantalla y durante un tiempo no se muestra nada. Este tiempo pueden ser varios segundos, puedes estirarlo todo lo que quieras. Al final se muestran dos objetos en pantalla, uno de ellos el que le has mostrado antiguamente y el otro uno muy parecido. Y la tarea consiste en que el sujeto recuerde exactamente que el que has mostrado es este y no este. Lo puede indicar de muchas maneras, pulsando un botón, mirando el estímulo concreto que es el que mostraste al principio. Se puede hacer de muchas maneras, dependiendo si lo quieres hacer con seres humanos o con animales. Pero una de las constantes que se observó con estos experimentos, y así fue como lo hizo Fuster, es que las neuronas en cierta parte del cerebro, en cierta parte del córtex prefrontal, más o menos por aquí, la parte dorsolateral, muestran un comportamiento muy interesante. Y es que durante todo el periodo en el que estás esperando, sin ver el estímulo, solo recordándolo internamente, hay neuronas en esta área cerebral que muestran una actividad persistente. Es decir, van a disparar potenciales de acción continuamente, sin parar, con una tasa de disparo mucho más alta que la que puedes ver en otros puntos de tiempo. Y esto se mantiene así hasta que muestras los estímulos y el sujeto es capaz de decidir cuál de las dos es la que vio al principio. No importa si esperas solo unos 10, 20, 30 segundos o si esperas más. En el momento en el que ocurre esto, esta actividad tiende a decaer. De manera que parece ser que existe una correlación muy fuerte entre esta actividad persistente en estas neuronas y la capacidad del sujeto de recordar la información. También es interesante ver que si empiezas a mirar estas trazas y ves que en alguno de los intentos la actividad no es tan alta, eso se correlaciona directamente con el sujeto cometiendo un error. Es decir, no solo está disparando cuando recuerdas, sino que no dispara cuando no recuerdas. Esto, por supuesto, se ha elaborado de muchas maneras, con experimentos un poco más refinados. No voy a entrar en todos esos detalles, pero la idea es que en general existe una tendencia a pensar, esto ya desde hace bastante tiempo, que existe un tipo de actividad persistente, no necesariamente constante, puede evolucionar un poco en el tiempo, pero actividad elevada, por así decirlo. Y puede ser complicado entender cómo el cerebro es capaz de mantener esa actividad, especialmente como os he dicho hace un momento, la actividad neuronal decae tan rápido al ser sencillamente señales de 1 milisegundo, por ejemplo. Entonces, si nos tomamos un poco de la dinámica neuronal en serio, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos entender, quizás a lo mejor con un modelo computacional, cómo se mantiene esta memoria de trabajo en nuestro cerebro y nos permite hacer todas estas cosas? Por supuesto, se han utilizado muchísimas vías para explorar estos mecanismos, muchas de ellas a nivel psicológico, con experimentos de comportamiento, a nivel neurobiológico, registrando la actividad de las neuronas y, por supuesto, integrando todo esto con modelos computacionales. Quiero comentar varios aspectos de los modelos más clásicos de memoria de trabajo. Hay, especialmente ahora que el tema se está poniendo otra vez de moda, hay muchos mecanismos que
pueden dar lugar a explicar varias de los resultados que vemos en memoria de trabajo. Pero ahora mismo me voy a quedar con uno de los más básicos, que también es uno de los más interesantes desde el punto de vista físico, porque establece que la memoria de trabajo se puede explicar en términos de atractores de la dinámica. ¿De acuerdo? Para explicar la actividad persistente que observamos en memoria de trabajo, en principio, lo primero que se pensó, y esto fue debido a la idea de los circuitos de reverberación de Laurent Deneau, fue pensar que las neuronas en el cerebro, en particular las neuronas excitadoras, las llamadas células piramidales, suelen tener muchas conexiones entre ellas y son conexiones excitadoras. Es decir, que cuando una neurona dispara, va a intentar que la otra neurona que la vecina también dispare. Esto crea un loop positivo, porque esta segunda neurona puede hacer de nuevo que la primera dispare. Y eso puede generar una especie de ciclo que mantenga la información activa durante mucho tiempo. Esta idea, que es muy buena y funciona muy bien en el papel, cuando se empezó a probar de manera cuantitativa, con modelos y con números y demás, parece ser que no funcionaba. Incluso con este tipo de loops, la actividad decaía de manera muy rápida. Entonces la gente empezó a pensar en otras alternativas y uno de los elementos que se discutieron con más intensidad y que resultó ser la solución a este problema es considerar que no solo son necesarias unas conexiones recurrentes en este circuito, sino que los efectos de la transmisión sináptica tienen que durar un poco más, tienen que ir más allá del típico milisegundo. Y uno de los primeros candidatos que se exploraron fue una dinámica a nivel postsináptico, es decir, una vez digamos, en el lado, en la neurona que está recibiendo la señal, puedes tener varios canales que determinan cuánto tiempo va a tener esa neurona los canales iónicos abiertos para recibir los flujos iónicos del exterior y generar una respuesta eléctrica. Normalmente puedes tener receptores de tipo AMPA, por ejemplo, que son muy rápidos, se activan muy rápido, pero también decaen muy rápido, en torno a los 2 milisegundos. Los receptores que se encargan de señales inhibidoras son un poco más lentos, pero también en la misma escala. Sin embargo, hay ciertos receptores que se llaman receptores NMDA, que tienen una dinámica mucho más lenta. Y aquí estoy mostrando un ejemplo de 50 milisegundos, pero podéis encontrar ejemplos de más, en torno a 60, 70, incluso 100 milisegundos. Esto parece mucho comparado con la dinámica de un potencial de acción, un par de milisegundos, pero también es un valor irrisorio comparado con los segundos o minutos que tenemos que necesitamos mantener esta información en memoria. Sin embargo, la combinación de ambos factores sí que permite establecer una dinámica estable en un nivel de actividad persistente elevado, tal y como se observa en los experimentos. Y esto es algo que se exploró, por ejemplo, en modelos computacionales hace unos 20 años y esto es, por ejemplo, trabajo de mi antiguo supervisor de doctorado en NYU, Xiaoyin Wang, junto con varios colegas. Ellos elaboraron una serie de modelos computacionales en el que intentaban reproducir de manera muy simple un experimento de memoria de trabajo. En este experimento simple lo que hacían era definir dos poblaciones de neuronas excitadoras, esta y esta, que básicamente cada una de ellas se encargaba de codificar un estímulo. En el ejemplo que os he puesto anteriormente, si me permitís que vaya un poco para atrás, una de ellas codificaría este estímulo y la otra codificaría este estímulo, ¿vale? Estímulo A, estímulo B. De manera que estas dos poblaciones, cada una codifica un tipo de información que podemos recibir, tienen una cierta conexión y básicamente el interior, básicamente van a ser neuronas que interaccionan entre ellas de manera excitadora y van a inhibirse mutuamente a través de una población de neuronas inhibidoras. ¿Qué ocurre si simulamos un modelo computacional con estas características? Lo primero que podemos hacer como físicos, enfrentándonos a un sistema dinámico, es mirar un diagrama de bifurcaciones, a ver si encontramos algo. Y eso es lo que hicieron, esto fue lo que encontraron. Espero que el color verde se vea.
la idea es que si muestras los valores de actividad, el firing rate o la tasa de disparo de una de estas poblaciones excitadoras en función de la intensidad de los acoples sinápticos, lo que vas a encontrar es que vas a tener un cierto nivel, una cierta solución estable aquí en niveles muy bajos de actividad. Esto es lo que se llama el sistema de actividad, el punto de actividad espontánea, y corresponde a las redes neuronales del cerebro básicamente haciendo nada. Esto es actividad espontánea, no tiene ningún tipo de complejidad. Pero sin embargo, este va a ser tu único estado si las sinapsis son muy débiles. Pero si las sinapsis son fuertes, vas a tener varios estados. Vas a tener aquí una transición a multiestabilidad, lo cual implica que vas a tener 3 soluciones. Una de ellas inestable, que va a ser esta de aquí, y 2 de ellas estables, que van a ser esta de aquí abajo y esta de aquí arriba. De manera que vas a tener una de las soluciones estables simétricas, vas a tener a las 2 poblaciones coexistiendo en ese nivel, y esta solución de aquí arriba puede ser asimétrica, en el sentido en el que puedes tener una población específica, digamos esta, en este nivel de actividad, básicamente exhibiendo actividad persistente y permanente en el tiempo, a una tasa de disparo que es compatible con lo que se ve en los experimentos, mientras que la otra población va a permanecer en estados más bajos. Dicho de otra forma, este tipo de diagrama de bifurcaciones permite obtener una dinámica de persistencia de actividad selectiva al estímulo que hemos visto al principio, similar a la que se ve en los experimentos. Bien, antes de pasar a los asuntos principales y a la parte que quería comentaros, solo comentaros que bueno, este modelo es solo uno de los posibles modelos de memoria de trabajo. Hay muchas otras alternativas, pero parece que tiene ciertos aciertos. Por ejemplo, el modelo pone un peso bastante importante en la existencia, en la dependencia de la actividad persistente con estos receptores NMDA que te dan una dinámica sináptica mucho más lenta. Esto se ha probado en muchas ocasiones, en particular ha habido muchos estudios a nivel experimental que, por ejemplo, en este estudio de Wang y otros colegas, este Wang no es mi director, es otro, y, por ejemplo, se ve que en función del tipo de neurona que estés mirando, por ejemplo, si son neuronas que están intentando retener información no selectiva, no es tan importante, pero si os centráis en esta, por ejemplo, son neuronas que están intentando mantener una actividad persistente asociada con un ítem que están intentando mantener en memoria. En situaciones de control vais a tener lo que se espera, es un aumento de la actividad, del firing rate, y se mantiene más o menos durante este periodo de delay hasta que llega el momento de respuesta y entonces la actividad ya se puede soltar. La información se puedes olvidarte de ella. Pero si bloqueas farmacológicamente los receptores NMDA en estas neuronas, automáticamente ves un descenso de la actividad durante el periodo de delay que lo pone casi al nivel de la actividad espontánea, es decir, la dinámica de actividad persistente sufre mucho cuando decae el nivel de NMDA, hasta el punto de que el animal, el mono en este caso, empieza a cometer errores en la tarea y no es capaz de recordar en casi ningún momento el estímulo que se ha mostrado al principio. O sea que hay un cierto nivel de corroboración de estas ideas. Por supuesto, en neurociencia hay muchísimos experimentos, cada uno en una dirección, y uno siempre tiene que hacer una especie de promedio para hacerse una idea de lo que puede estar pasando. Pero bueno, me gustaría focalizarme ahora en otra de las grandes lagunas que tiene este modelo, y va a ser la segunda parte de mi charla. La tercera va a ser integración multisensorial, pero ahora, después de esta pequeña introducción, quiero hablaros de cómo entender la memoria de trabajo
desde un punto de vista de redes a gran escala, mirando a lo que ocurre en todo el cerebro, no solo en una pequeña parte del córtex prefrontal. Os he comentado que allá cuando, en la época en la que Joaquín Fuster estaba haciendo los experimentos, casi todo el mundo se centraba en la idea de que había actividad persistente en el córtex prefrontal. Sin embargo, si miramos a los últimos experimentos y a los últimos resultados que se han obtenido en la comunidad científica, resulta que esta actividad persistente y esta correlación entre actividad neuronal y memoria de trabajo existe no solo en el córtex prefrontal, sino en muchas otras áreas del cerebro. Y aquí os muestro una figura de un review reciente en el que vemos, por ejemplo, un compendio de reportes sobre actividad neuronal no necesariamente persistente, pero sí correlacionada con la memoria de trabajo en muchas áreas, no solo frontales, sino también parietales, temporales. Incluso hay ciertos estudios mirando a áreas occipitales, que son las relacionadas con procesamiento visual, aunque esas son un poco más controvertidas todavía. Y esto ocurre tanto para monos, tanto para macacos, como para humanos. De manera que parece que hay cierta distribución en la actividad que está correlacionada con la memoria de trabajo. Pero como os he dicho, hay ciertas zonas que son un poco más controvertidas. Y, por ejemplo, esto es un review que apareció varios meses más tarde en respuesta a este primero, en el que mostraban que la actividad relacionada con la memoria de trabajo está distribuida, parece estar distribuida en el cerebro, pero no está totalmente distribuida. Hay áreas que están más involucradas y áreas que no parece que estén tan involucradas. Y si hacéis un gradiente en función de los datos que se obtienen de la literatura, se puede ver que las áreas prefrontales en general y algunas parietales parecen tener un número muy alto de resultados positivos, de resultados que corroboran esta idea. Sin embargo, hay muchas áreas, en un tono un poco más azul, en la que la evidencia no es tan clara. De manera que parece que la actividad neuronal relacionada con la memoria de trabajo está, en cierta forma, parcialmente distribuida a lo largo del cerebro, pero no es tan simple como decir todas las áreas están contribuyendo. Aquí nos encontramos con un problema muy importante, y es que si intentamos explicar la emergencia de la actividad persistente asociada con la memoria de trabajo con los modelos clásicos, para ello necesitamos un cierto nivel de biestabilidad o multiestabilidad en el circuito local, como hemos comentado antes. Hay un problema, no obstante, que es que si empiezas a evaluar mediante muchas maneras, por ejemplo, puedes ver el número de contactos sinápticos que te encuentras en las células, en las neuronas, que correlaciona muy bien con la intensidad de la sinapsis que esa neurona está recibiendo. Entonces, nos damos cuenta de que realmente las áreas del córtex prefrontal, dorsolateral prefrontal córtex en particular, tienen unos niveles de estos contactos sinápticos muy altos, pero el resto de áreas del cerebro no tienen tanta suerte. Digamos que las sinapsis allí no son tan fuertes. De manera que es muy difícil explicar la emergencia de biestabilidad en muchas áreas que vemos en estos reviews que os he enseñado antes, si queremos explicarlo todo con el modelo clásico de biestabilidad local. Realmente esto solo puede explicar lo que ocurre en los puntos más altos, pero hay otras muchas áreas en las que incluso varían en términos de órdenes de magnitud, y es muy complicado explicar la emergencia en estos términos. Lo que nosotros quisimos proponer, y publicamos creo que ha salido hace un par de meses en la revista eLife, es una nueva hipótesis que se basa en, digamos, desplazar la carga de mantener la actividad persistente de un circuito local a un circuito un poco más distribuido a lo largo del cerebro. Y para ello, nuestra hipótesis es que las conexiones a larga distancia entre diferentes áreas del cerebro, por ejemplo, lo que llamamos big loops, es capaz de sostener esta actividad persistente en algunas áreas, incluidas esas áreas cuya conectividad local es demasiado débil como para mostrar biestabilidad si las consideras en aislamiento.
Esto hace que en vez de ser capaces de mantener esta actividad persistente solo en áreas prefrontales, podemos llegar a muchas más áreas y establecer un patrón un poco más distribuido de memoria de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que queremos hacer para como he dicho, hacer este cambio de paradigma, si queréis, de entender la memoria de trabajo como una computación local a algo un poco más distribuido, un poco más global, lo que hemos intentado es diseñar un modelo computacional de, no voy a decir el cerebro completo porque siempre faltan áreas, pero una parte muy importante del cerebro distribuida a lo largo de muchas áreas del neocórtex. Y nuestro modelo computacional incluye 3 elementos que son decisivos para las predicciones que os voy a mostrar. La primera de ellas es que necesitamos asumir una dinámica local que es capaz de codificar una competición entre estímulos. Esto es lo que mostraba en los ejemplos clásicos, en los modelos clásicos. Tenemos una población que va a codificar un estímulo A y otra que va a codificar un estímulo B. Lo hacemos así para poder reproducir el experimento en el que mostramos uno de los 2 estímulos y después pedimos que se responda cuál era el que se mostró, para que exista cierta memoria y cierta selectividad. ¿Vale? Y estas 2 poblaciones van a estar compitiendo a través de esta población inhibidora que las va a regular. Al mismo tiempo, un segundo elemento muy importante, efectivamente, porque queremos evaluar la emergencia de working memory, de memoria de trabajo a gran escala, queremos incluir estos circuitos en una red neuronal real, con datos reales, y en este caso hemos elegido por conveniencia una red neuronal obtenida a través de conectividad en monos, en macacos. Hemos elegido esta red de conectividad y no otra en humanos, por ejemplo, porque la conectividad que se sostiene a través de los macacos se usa con unas técnicas experimentales que son más precisas, por ejemplo, son mucho más costosas, pero son más precisas para darte, por ejemplo, la orientación de la conectividad. Si, por ejemplo, tienes una área 1 y 2, si la conexión es fuerte en esta dirección o en la otra o en ambas. Eso permite un nivel de predicción en las simulaciones que es muy importante para este tipo de experimentos. De manera que tenemos un circuito local describiendo la dinámica en esta red cerebral global. Y finalmente queremos incluir, por supuesto, las diferencias en la conectividad local de las distintas áreas, que es lo que ha evocado nuestra pregunta en primer lugar. Tenemos un cierto gradiente que nos da cuenta de la intensidad de las conexiones en cada una de las áreas y queremos incluir este nivel de heterogeneidad, por así decirlo, en nuestro sistema, en la red neuronal. Bien, una vez que tenemos este modelo construido, el resultado es algo que podemos testear muy fácilmente y lo primero que hacemos es, por supuesto, simular la tarea de memoria de trabajo que os he descrito al principio, una tarea de delay match to sample. En este momento lo que hacemos es simular nuestro modelo computacional, lo hacemos además mapeando la respuesta de cada una de las áreas en una superficie del cerebro del macaco. Luego estos son resultados reales de nuestra simulación. Y lo que hacemos es estimular el área visual primaria para un determinado ítem, para el estímulo A, por ejemplo. De manera que estamos simulando el momento en el que se muestra ese estímulo al animal, al macaco. Cuando esto ocurre y dejamos que el tiempo pase un poco, vemos que esta habilidad evoluciona, este tipo de actividad evoluciona hacia un patrón que se sostiene en el tiempo, un patrón de actividad persistente, y vemos que este patrón de actividad persistente es distribuido. Vemos que va desde áreas sensoriales a áreas un poco más frontales, por supuesto, pero también algunas parietales e incluso del lóbulo temporal. Mientras que la actividad en áreas occipitales y sensoriales es un poco más pequeña o incluso inexistente. Aquí estoy mostrando varios ejemplos de algunas de las áreas. Este es el área visual primaria y estas son algunas otras áreas que están, digamos, en zonas intermedias. Y si miramos a zonas un poco más frontales,
vemos ya esta distribución o incluso áreas parietales y temporales, vemos también esta actividad persistente a un nivel de una tasa de disparo bastante elevada. ¿Sí? Sí, porque corresponden a los dos estímulos posibles que podemos mostrar al experimento. ¿De acuerdo? Si queréis ver, por ejemplo, el modelo no funciona al 100%, pero si queréis ver cómo se compara con los datos experimentales, este es el patrón que vemos de los artículos que os he mostrado antes acerca de las áreas en las que hay evidencia fuerte, débil o nula sobre la existencia de actividad relacionada con la memoria de trabajo. Y como podéis ver, hay ciertas excepciones, pero en general el patrón, los resultados computacionales tienen una cierta correspondencia, yo diría que bastante fuerte, considerando la simplicidad del modelo, con los resultados experimentales que existen. El input es muy simplificado en este sentido, porque no mostramos, por ejemplo, una imagen real. Para ello necesitaríamos introducir un modelo de algún tipo de Deep Neural Network que haga procesamiento y clasificación de la imagen. En principio sabemos que en realidad el tipo de estímulos que se usan con estos experimentos son lo que se llaman Gabor filters o sencillamente patrones verticales de líneas blancas y negras para controlar el contraste. Esos son estímulos que ya funcionan, producen una respuesta específica ya en las primeras áreas del córtex visual, en el córtex visual primario, por ejemplo, de manera que sencillamente estimulando esa actividad como un pulso en V1 conseguimos una respuesta muy similar a la que vamos a observar en experimentos. Luego, se puede extender de la manera que tú dices a objetos más complejos, pero por similitud con los experimentos que se suelen hacer y por simplicidad con el modelo también, pues decidimos hacerlo de esta manera un poco más simple. Muy bien, pues aparte de esto, comentaros que estos resultados que os acabo de explicar para mí son incluso más sorprendentes porque ocurren incluso en casos extremos. Y dejadme que os diga lo que para mí es un caso extremo. El caso extremo consiste en que dentro del nivel de conectividad a nivel local, sabemos que las áreas sensoriales van a ser las que estén conectadas de manera más débil y las áreas altas, como por ejemplo dorsolateral prefrontal córtex y otras áreas prefrontales, son las que van a tener una conectividad más fuerte. Pero podemos incluso jugar con el modelo y asumir que incluso las áreas más fuertes son demasiado débiles como para mostrar biestabilidad cuando están aisladas. Es decir, si consideras todas las áreas del cerebro aisladas unas de otras, ninguna de ellas, ni siquiera el córtex prefrontal, va a ser capaz por sí misma de mantener biestabilidad. Como estoy mostrando aquí, por ejemplo, este es el típico diagrama de bifurcaciones de este modelo, y aquí sería la posición en el eje X de cada una de las áreas, y si las pongo en este rango, por ejemplo, ninguna de ellas, ni siquiera esta, que es el córtex prefrontal, van a ser capaces de llegar al estado multiestable. Pero en el momento en el que las conectamos unas a otras, de repente un gran número de ellas, como os estoy mostrando aquí, muestran actividad persistente. Algunas, por supuesto, se quedan en niveles muy esporádicos, niveles de actividad espontánea, pero hay un gran número de áreas que ya muestran un tipo de actividad persistente elevada, compatible con los experimentos. Y claro, esto para mí es un caso extremo porque no es necesario realmente que las áreas prefrontales estén en el lado monoestable. Pero incluso si están, el mecanismo de memoria de trabajo distribuida también permite que todas estas áreas participen en el mantenimiento de la información. Un par de cosas más antes de pasar a la siguiente parte.
por supuesto, es mencionar que a veces el mecanismo de memoria de trabajo distribuida es demasiado fuerte y consigue que todas las áreas en nuestro modelo salten a una actividad persistente. Para esas ocasiones, lo que hemos determinado con el modelo es que se necesita, y esto es una predicción experimental que estamos intentando corroborar, se necesita que haya cierto tipo de inhibición desde áreas frontales hasta áreas sensoriales. Si hacemos eso, si permitimos un cierto tipo de inhibición, tendremos que, conforme aumentamos este tipo de inhibición, que llamamos el Counter Stream Inhibitory Bias, la actividad persistente en áreas en lo más alto de la jerarquía cortical, las del córtex prefrontal, se van a mantener a estos niveles, pero las áreas que están un poco más abajo, por ejemplo, áreas sensoriales, van a decaer a niveles de actividad mucho más compatibles con lo que se observa. Y esta es, como digo, una predicción que estamos proponiendo ahora para corroborar a nivel experimental. Y, por supuesto, dependiendo de cómo sea de la intensidad de esto. Sí. La inhibición entre los bloques del el córtex prefrontal y los bloques sensoriales. Entre la parte alta de la jerarquía y la parte baja de la jerarquía. Exactamente. Este es un ejemplo variando, por ejemplo, el tipo de inhibición. Si le pones muy poca inhibición, vas a tener a todas las áreas disparando, pero si empiezas a incrementar un poquito el nivel de inhibición de las áreas altas a las áreas bajas, empiezas a tener un patrón que se parece un poco más a los resultados experimentales. Rápidamente os comento un par de predicciones más que este modelo puede hacer. Primero es que predice que el comportamiento, la dinámica del sistema es muy robusta con respecto a lesiones. Y esto es importante porque sabemos que si bien, según esta teoría, muchas áreas van a estar involucradas en la memoria de trabajo, sabemos por experimentos y por casos clínicos y por lesiones que no todas las áreas son igualmente importantes para mantener la información en el cerebro. Por ejemplo, os muestro aquí un ejemplo en el que después de la estimulación visual tenemos el delay period, básicamente donde se mantiene la actividad. Y este sería el mismo caso cuando lesionamos previamente un área cerebral que se llama 24C. Y aquí vemos algunas de las diferencias. Por supuesto, el azul es el control y el rojo es la lesión. Por supuesto, cuando lesionamos no hay nada en área 24C, pero podéis ver cómo la actividad en las otras áreas apenas muestra diferencias. Luego, realmente, el hecho de que la información esté distribuida no quiere decir que si perdemos un nodo se vaya a perder. Es bastante robusto en este sentido. Sin embargo, sí que hay áreas que parecen más importantes, como por ejemplo las mismas áreas de córtex prefrontal, dependiendo de los parámetros que tengamos, pueden dar lugar a pérdida total de la memoria a corto plazo si se lesionan. Y aquí os estoy enseñando un ejemplo en el que estamos lesionando el área prefrontal, dorsolateral prefrontal córtex, y vemos como ninguna de las otras áreas es capaz de mantener la información. Por último, antes de saltar a la última parte, que va a ser un poco más breve, quiero comentaros que hay otra predicción que me gusta bastante de este modelo, y es que predice el comportamiento con respecto a distractores. ¿Qué es un distractor? Es una manera de hacerle la vida un poco más difícil al macaco o a la persona que esté haciendo el experimento. Tú muestras en la pantalla en la que estábamos un determinado símbolo que tienes que recordar y le dices a la persona o entrenas al mono para que si durante el periodo de delay aparece otra señal, la ignore. ¿Vale? Esto se puede hacer. Nosotros, quiero decir que somos muy buenos ignorando distracciones, cada vez menos, pero gracias a las redes sociales, pero tenemos cierta capacidad para centrarnos en algún tipo de estímulo y ignorar este tipo de distractores. Claro, es algo interesante porque en el modelo local no existe esta resistencia a los distractores. Si utilizas un estímulo de la misma intensidad que el estímulo original, imaginad que esto es un proceso en un doble pozo, básicamente vais a saltar a uno de los pozos cuando se muestra la primera señal.
pero cuando mostráis la segunda vais a saltar automáticamente al segundo pozo, es decir, que os vais a distraer. Y esto es lo que se observa, por ejemplo, si simulamos el modelo desde un punto de vista local. En el momento en el que mostramos el triángulo púrpura, automáticamente la nueva memoria borra la antigua. Sin embargo, esto no es algo que sea muy realista, y si le preguntamos a los experimentales que entrenan a los monos, os dirán que bueno, no solo somos nosotros capaces de ser resistentes a las distracciones, pero estos monos, cuando realmente saben que depende realmente de que sean capaces de recordar esta información, el que luego les des un poco de zumo o no, realmente se vuelven muy buenos y es muy, muy, muy difícil distraerlos. De manera que queríamos testear esto con el modelo y realmente mediante una combinación de la distribución de los atractores en el modelo de memoria de trabajo distribuida y el feedback inhibitorio que comentaba antes, pues podemos ver que el modelo es mucho más resistente a distracciones y si, por ejemplo, presentamos este distractor un poco más tarde, el modelo, bueno, tiene un cierto dip aquí, pero lo ignora completamente y es capaz de mantener esta información. Si queréis ver cómo de fuerte tiene que ser un distractor para que realmente haga mella en la memoria, en este caso podéis comparar, este es el caso clásico y este es el caso que proponemos nosotros de memoria de trabajo distribuida. Es decir, realmente tienes que usar un distractor muy fuerte, que sea muy grande o que tenga un contraste muy alto o algo que atraiga mucho al sujeto para lograr distraerlo. Y esto es algo también que correlaciona muy bien con los resultados. ¿El distractor solo pones en todas las áreas o en una área? Solo en una, porque el distractor es una imagen que percibes visualmente. Entonces lo recibes como si fuera un input visual cualquiera. Y luego ese distractor se propaga a otras áreas igual que las... Puedes minimizar la contribución de distribuida si, por ejemplo, refuerzas las conexiones internas locales y pones interacciones entre áreas muy débiles. De manera que se puede propagar la señal, pero no se puede sostener con un mecanismo distribuido, por así decirlo. O sea, es lo más próximo que podemos hacer a un modelo clásico teniendo en cuenta todas las áreas. Sí. Depende mucho del gradiente que tengas de heterogeneidad. Por ejemplo, hemos explorado también en un toy model qué ocurre cuando tenemos un gradiente lineal y en ese caso, con un gradiente lineal, dependiendo de los parámetros, a veces no hace falta tanta inhibición. En el macaco, si pones números reales, realmente necesitas un poco de esta inhibición de tipo feedback para evitar ese colapso y la actividad de todas las áreas. Y en humanos lo estamos mirando ahora mismo. Creo, por los resultados preliminares que tenemos, creo que la inhibición feedback que necesitamos en humanos va a ser menor que la de macacos, pero aún no sabemos si podemos obviarla completamente o no. Sí, el gradiente de conexiones locales, lo que mostraba a ver si lo tengo por aquí. Este gradiente que es básicamente la intensidad de la sinapsis en cada una de las áreas. ¿De acuerdo? Muy bien. La última parte de la que quiero hablar es bastante breve, porque es un trabajo que aún estamos intentando terminar, pero va un poco con la idea de extender el concepto de una función cerebral distribuida, enfocada un poco más a la percepción de información multisensorial. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer, como bien estoy mostrando aquí, con ratones, porque en general son un modelo bastante más usado para estudiar percepción multisensorial. Es mucho más fácil hacerlo con ellos que con macacos. Entonces, os comento la idea de integración multisensorial. Es un concepto quizás no tan conocido como memoria, pero todos sabemos que tenemos diferentes sentidos. Podemos recibir información a través de nuestros ojos, nuestros oídos. Tenemos varios canales para recibir información a través del mundo y por lo general esos canales no están aislados. Nosotros tendemos a integrar información y si vemos, por ejemplo, acercarse a un animal que no lo vemos muy bien, pero de repente lo escuchamos ladrar,
entonces ya sabemos que es un perro. O a lo mejor lo vemos muy bien, pero empieza a maullar o a hacer algo, entonces empezamos a pensar que, bueno, a lo mejor es un gato raro. Muy raro. En cierta forma, existe a muchos niveles evidencia de que la integración multisensorial, integración de diferentes estímulos sensoriales, permite una mejor percepción de nuestro entorno, una mejor clasificación de lo que estamos viendo. Y es un fenómeno que se lleva estudiando durante mucho tiempo y hay integración desde el punto de vista audiovisual, visotáctil y, bueno, hay muchas modalidades. También en el punto de vista de la orientación de nuestro cuerpo, proprioception, que se llama, vestibular, todo esto. Lo que quería destacar es que desde un punto de vista mecanístico no es tan fácil saber exactamente cómo se hace esta integración, o mejor dicho, dónde se hace esta integración. Si le echáis un vistazo a la literatura, veréis que hay muchísimos paradigmas y cada uno de ellos se centra en la integración multisensorial ocurriendo en un determinado área cerebral. A veces están enfocados en, pues, integración multisensorial que puede ocurrir en áreas, digamos, altas en la jerarquía cortical, y hay varios estudios al respecto. Uno de ellos del laboratorio en el que trabajo, que se centra en integración sensorial en el área perirrinal, pero también son muy fuertes las evidencias, y bastante antiguas, de integración multisensorial en áreas subcorticales, aquellas que están por debajo del córtex. Por ejemplo, el superior colliculus, que es un área subcortical bastante importante para percepción, parece jugar un papel importante en integración de información a través de múltiples sentidos. Incluso hay evidencia de integración multisensorial ocurriendo en áreas sensoriales primarias, que era básicamente el contraejemplo, era lo que nunca podía pasar. ¿Cómo vamos a tener integración de audición y visión en el área primal visual, en el área primaria visual? El área primaria visual está básicamente para estímulos visuales. Bueno, resulta que ahora mismo no está muy claro, hay muchos estudios ahora mismo al respecto, pero sí que hay evidencia de que la respuesta de las neuronas en áreas visuales primarias tiene una respuesta fuerte cuando el animal recibe señales auditivas. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en áreas auditivas cuando reciben información visual, que está aquí en verde, por ejemplo. Es decir, hay un gran debate sobre dónde se integra la información en el cerebro. Entonces, nos interesaba abordarlo de esa manera. ¿Cuáles son los hubs o cuáles son los núcleos en los que se puede integrar la información? De hecho, ¿existen esos hubs? ¿Cuáles son, si existen? Y en qué condiciones o cómo las condiciones externas pueden afectar esta integración de la información. Bien, como he comentado, quisimos aproximarnos a este problema desde un punto de vista de cómo integran la información los roedores, los ratones en particular, por dos motivos. Principalmente porque hay mucho material experimental en ratones, en cómo se integra la información multisensorial. Y segundo, porque hay también mucha información del cerebro del ratón y de cómo las diferentes áreas cerebrales del ratón se conectan entre ellas. Eso nos permite, igual que hicimos en el otro resultado, en el otro proyecto, construir un modelo a gran escala del cerebro del ratón. Y en este caso tenemos muchas más áreas y de los dos hemisferios, yo diría que unas 86, casi 100 áreas. Y utilizamos conectividad real, que cogemos de diferentes laboratorios, para establecer este modelo. Lo que vemos cuando hacemos un constraint de este modelo con los datos, es que en general, bueno, el conectoma que obtenemos hay un cierto peso para estos links, estos pesos tienen una cierta dirección y el nivel de input a cada una de estas áreas no es homogéneo. Hay algunas áreas que reciben muchas más proyecciones y hay otras que reciben muchas menos proyecciones. Y esto es específico de cada área. Aquí os muestro, por ejemplo, las diferencias entre la cantidad de axones, la cantidad de sinapsis, de acuerdo a nuestro modelo, que recibiría cada una de estas áreas que estoy mencionando aquí. Esta parte, bueno, como os he dicho, es
algo que está ahora mismo en fases finales de preparación. Y una vez que empezamos a jugar con este modelo, lo primero que queremos hacer, de nuevo, es intentar simular una tarea. La tarea de integración multisensorial más simple que podemos pensar es una que se utiliza en muchos laboratorios, una tarea visuotáctil, en el que entrenamos al ratón para chupar un detector que tenemos puesto cerca de la cara del ratón, y para que el ratón chupe el detector para avisarnos de que ha percibido algo. Ahora, ese algo puede ser una imagen, puede ser una señal táctil o puede ser una señal visuotáctil. Las señales visuales son muy simples porque podemos mostrarle al ratón una pantalla y mostrar ahí lo que queramos. Para las señales táctiles, lo que utilizamos es el hecho de que los bigotes de los ratones son muy sensibles. Los utilizan para navegar y para orientarse un poco, para explorar el entorno en la oscuridad. Entonces, si tienes un pequeño dispositivo, un pequeño motor que es capaz de tocar los bigotes del ratón, él sabrá exactamente que ahí ha habido contacto y puede incluso discriminar con los bigotes qué tipo de forma o qué tipo de material. Y, por supuesto, los puedes hacer al mismo tiempo, que es lo que el ratón normalmente hace cuando toca algo con los bigotes, va a intentar mirar también si eso que ha tocado es una piedra o es otra cosa. Podemos hacer exactamente lo mismo con nuestro modelo, simulando este estímulo visual con un input externo en el área visual primaria o en el área somatosensorial primaria o en un área, digamos, secundaria que puede ser una candidata a la integración multisensorial. ¿Qué encontramos con nuestro modelo? Algo que para mí fue muy sorprendente, y es que ninguna de estas tres áreas parece ser un hub de la integración, pero al mismo tiempo todas lo pueden ser. Lo que vemos es que no hay una sola área, una sola región del cerebro que se encargue de hacer la integración multisensorial. Digamos, el área que lo hace de manera más eficiente depende de factores externos. Por ejemplo, si tienes, aparte del estímulo que le estás dando, que es muy transitorio, si tienes un nivel de estímulo en el área visual que es un poco más elevado, correspondiente a, por ejemplo, las diferentes condiciones de luz en la habitación en la que estés, si está más oscuro, si está más brillante, eso va a cambiar la respuesta de cada una de estas poblaciones. Y, por ejemplo, aquí os estoy poniendo tres ejemplos en el que las condiciones de luz son bajas, medias o altas. Y como podéis ver, la señal es muy ruidosa, pero si hacemos un promedio con muchos trials, lo que vemos es que en general para condiciones bajas vamos a tener una respuesta, una integración de ambas señales que es más eficiente en este área, que es el área somatosensorial primaria. Pero conforme tenemos más luz, el área visual primaria va a empezar a ser más importante y va a integrar la información mejor. Incluso llegados a cierto punto, incluso las áreas sensoriales, las áreas visuales secundarias, lo van a hacer mejor que las áreas táctiles. Claro, esto es interesante. Esto básicamente contradice la idea de que tenemos algún tipo de hub o algún tipo de área en el cerebro que integra la información. Básicamente pues, es un fenómeno distribuido y dependiendo de las condiciones, la integración puede ocurrir en un área o en otra. De una manera más general, podemos variar este parámetro, digamos, de luz ambiental, que lo estoy variando aquí en el eje Y, para todas las áreas de nuestra red. Y como vemos, el mapa de color, sí, el mapa de color muestra la posición en el ranking, digamos, de su eficiencia para integrar. Y como veis, cada una de las áreas, en función de este nivel de luz, cambia de color. Eso quiere decir que puede pasar de ser un área que integra muy bien a un área que integra muy mal. Y es algo que vemos no solo en el experimento de visotáctil, sino también en el audiovisual. También vemos estos cambios de color, estos cambios de gradiente. Es decir, que es un fenómeno bastante extendido en todo el cerebro y mediante un modelo teórico que hemos desarrollado, una especie de toy model también, hemos identificado que los ingredientes que permiten estos saltos en la jerarquía se deben principalmente a dos motivos.
El primero es la existencia de un cierto nivel de heterogeneidad en los in degree, digamos el número y el peso de las conexiones que llegan a cada área, y la existencia de respuestas no lineales en cada una de las áreas. Si intentamos modelar esto de una manera lineal, de una manera que las poblaciones respondan de manera lineal, no vamos a encontrar este efecto, pero combinando estos dos efectos sí parece que tenemos la clave de lo que está ocurriendo. Con esto voy a terminar, solo recapitular un poco que la idea era intentar utilizar modelos del cerebro que incluyen datos experimentales como constraint para investigar esta naturaleza distribuida de la función cerebral. Y os he mostrado algunos resultados publicados ahora en eLife sobre los mecanismos de memoria de trabajo distribuida y también sobre la posible existencia o no existencia de hubs para integración multisensorial y la existencia de esta jerarquía fluida en cuanto a respuesta multisensorial. Solo agradecer a Xiaojing Wang, mi supervisor durante mi postdoc en NYU, en New York University. Él ha sido la persona con la que he estado trabajando para la primera parte del Working Memory. Y Ronaldo, que ha sido el estudiante de doctorado, el visitante, que trabajó conmigo y está aún trabajando conmigo en el modelo de la integración multisensorial, y sus dos supervisores de la Universidad Federal de ABC en Brasil. Por supuesto, muchas gracias a mi grupo, que están continuamente apoyando y generando nuevas ideas, y creo que van a salir muchas cosas interesantes de ellos en los próximos años. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mejía por su fantástica charla. Y vamos un poco retrasados, tenemos muy poco tiempo pues, para la pregunta. If you speak about long-range correlated interactions or about road computation and distributed, do you have a distance in mind or how the various parts of the brain should be measured in distance, or is it just a naive picture that you have in mind? Distance in the sense of interareal connections? You mean distance in terms of local, some of the local connections that lead from one area to the other, or do you mean just physiological distance? Or what do you mean if you speak about long-range interactions? Yeah, what we have right now is, I mean, this is limited by the data that we have, and what we have right now for both well, I hope it's okay if I answer in English. Sorry. Yeah. Okay. What matters is I mean, we are limited by the amount of data that we have, and both for the mouse and the macaque, we have data about the interareal connectivity in a macroscopic sense. So this comes from experiments from track tracing, for example, in which a certain parcellation is established at the very beginning, and then we know what is the typical weight between one area and the other according to this parcellation. So if we get more data with a finer parcellation, we would be able to explore these intermediate scales. But what do you mean by long-range interactions? Interactions between areas in the parcellations. But in the physics sense, like, physics interactions in that sense, in instantaneous long-range interactions? Yes, but they have delays as well. We have included delays in the model because we know that they are not. That they are propagated via local interactions. It's a matter of time scales more than a matter of long-range interactions. Well, it might be a combination because some of these axons, they can go from area to area, but what we have here is actually an axon that goes from one area to another area. So it's basically just a cable propagation, let's say. So it's local because there's a direct connectivity, like in a near field type of interaction. Yes, if you define, I'm defining local in terms of the physical location, but if you define local as a direct connection, not just jumping from one to another, then that would be local. But it's not usually the way that these connectomes are referred to. When you talk about connections between different brain areas. You understand with long range really means long range or no? It's long range in the spatial sense, and there's a lot more important details in that because, like I said, for example, the delays are important. But yeah, there can be
direct connections from a neuron here to a neuron here. So if you call that local, then yeah, that will be local. Probably you spend some time, even if you are only with one connection, with distance areas, maybe you need some time to propagate the signal from this area to the other, it's more far away. Sure, but it would be more mysterious if there is a kind of global distributed calculation which somehow happens instantaneously between various parts of the brain. I thought that it was suggested that something like that would happen. Well, there needs to be some kind of time to transmit this information. Apparently there's not a... In the optical, for example, there is a square lattice basically, right? That defines what it's looking. But if you think about the brain as a graph which is very connected and like a new field, then of course the ideas of cumulative or long range doesn't make any sense anymore. Well, that's tricky because the connectivity is multi-scale actually. So it's all this thing about connection from one area to another is just valid at this scale, but there are many others in which the connectivity might be more complex. This connectome that you have is an approximation of the real connectivity in the brain. So probably you put a single connection, but the intermediate path to go for the signal are not reflected in the brain. Probably. Yeah, like I said, we are limited by the data that we have, and that's why the models are a little bit naive. The real connectivity is much more complex than that. You must look for interactions like low type of long-range interactions. That's not what you have in mind. I mean, something like which is really long-range. That's not what you have in mind. No, long-range. If you're thinking about it in terms of like instantaneous interactions in different parts. There are power law decays in some aspects in the brain as well, avalanches and all that, but that's another story, of course. Correcto. Lo que tengo son modelos, digamos, macroscópicos, por así decirlo. En los dos proyectos que he mostrado, ese es el caso. Pero sí es cierto que se puede hacer y en algunos casos, en esta segunda parte, de hecho, tenemos algunas simulaciones con modelos en los que damos un poco más de detalle y a cada una de las áreas, en vez de simularlas con un modelo mean field o con un modelo mass model, como lo quieras llamar, lo simulamos con una población de neuronas integración y disparo. Eso es computacionalmente mucho más costoso, entonces lo estamos haciendo para comprobar que realmente cuando el modelo es un poco más realista, todo se mantiene. Pero sí, es posible, es sencillamente un poco más pesado. ¿Con la, perdón? La inhibición suele ser un proceso local, y digo suele subrayando suele porque hay excepciones importantes, pero en general la inhibición suele ser un proceso que regula la excitación a nivel local. De manera que, por ejemplo, es muy raro que tengas unas neuronas en cierta área inhibiendo neuronas en otra área. En general se encargan solo de inhibir las áreas locales y de esa manera, si tienes un modelo para explicar la dinámica local, incluyendo inhibición, puedes estudiar cómo interacciona con otras sin tener en cuenta inhibición a gran escala, por ejemplo. Pero hay excepciones, por supuesto. Una pregunta muy general. El modelo tiene localmente en cada posición, en cada todas las redes excitatorias y la inhibitoria que hace de... Pero esto está muy relacionado Sí. Bueno, Release se usa. Mi pregunta es la siguiente. Yo puedo inventar el procedimiento
enseñe 7 cosas distintas al macaco o al mono. Entonces, para hacer la analogía necesitaría tener 7 subredes de cada tipo, pero en vez de 7 puedo poner 70 o 300. Es decir, no creo que exista un hardware, un cableado específico con todas sus áreas para que de verdad funcione la aplicación genérica. Entonces, ¿cómo vamos de tu modelo, que me ha encantado, pero que está basado en algo binario, a una situación mucho más continua, mucho más analógica del mundo real? Correcto. Buena pregunta y yo diría que la idea, por supuesto, es una simplificación, no solo el modelo en sí, sino la manera de mostrarlo. El tener dos poblaciones aisladas, separadas, obviamente si las buscas tal cual no las vas a encontrar. ¿Por qué no están? Porque la idea es que estas dos poblaciones son, digamos, parte de la misma población que tiene, digamos, una estructura sináptica diferente. Piensa en un modelo de Hopfield, por ejemplo. Tú puedes entrenar dos patrones diferentes, pueden ser ortogonales o pueden pisarse parcialmente, y uno de esos patrones codifica una de las señales y el otro codifica la otra. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Con lo cual, si quieres tener más señales, en vez de 2, quieres tener 7 o 700, lo único que tienes que hacer es incluir más patrones. Mismo número de neuronas, porque además es suficientemente alto como para no tener problemas de capacidad, pero básicamente lo que consigues no son poblaciones aisladas, lo que codifica la información son las famosas neural assemblies. Y en ese sentido es escalable. Escalable, quiero decir, desde el punto de vista física es escalable. Si miras a la neurociencia no te van a dejar pasar más allá de 7 o algo así, lo de 700 no te van a dejar, porque el tema de working memory tiene un límite de capacidad muy duro en torno a 7 ítems más o menos. Entonces, para otro tipo de memoria no habrá problema, pero para memoria de trabajo, por lo general, hasta unos 10 ítems o algo así tendría sentido. Más allá, físicamente se puede hacer, pero a nivel de neurociencia no va a corresponder con lo que se observa. Bien, pues muchas gracias, Jorge, por tu fantástica charla. Un placer. Y gracias a todos por vuestra atención.